A ver, hablemos de pensiones en México. Es un tema que a muchos nos preocupa, ¿verdad? Saber si lo que ahorramos de verdad va a alcanzar. Pues bueno, la respuesta a esa pregunta depende de una sola fecha. Una fecha que, literal, parte el sistema en dos. Así que vamos a desmenuzar esto para entender bien qué camino le toca a cada quien y qué significa para nuestro futuro. Para que nos demos una idea de por qué es tan importante este tema, arranquemos con un número que asusta un poquito. 13.5%. Esa es la inflación médica que se proyecta para México en 2026. Ojo, no la inflación normal, la de los servicios médicos. Esto según datos del Universal y es un llamado de atención. Significa que cada peso que guardemos para el retiro va a tener que estirarse muchísimo más para cubrir algo tan básico como la salud. Y justo por eso, por estos costos que no paran de subir, es que entenderle al tema de la pensión ya no es un a ver cuándo lo veo. No, no, no. Es una urgencia. Es, diría yo, el primer paso, el más fundamental, para de verdad blindar nuestro futuro. Ok, entonces, ¿cómo saber qué reglas nos tocan? Aquí está la clave de todo. Es una fecha, una sola fecha que lo cambia absolutamente todo. 1 de julio de 1997. Grábense esa fecha. Es el antes y el después del sistema de pensiones en nuestro país. Y aquí viene la pregunta del millón, la que define de qué lado de la barda estamos. ¿Se empezó a cotizar en el IMSS antes de esa fecha, antes del 1 de julio del 97? Porque la respuesta, sea sí o no, nos manda a dos universos paralelos. De verdad, son dos sistemas de pensión que no se parecen en casi nada. A ver, si la respuesta fue sí, entonces se pertenece a la ley del 73. Este es el sistema viejito, el de beneficio definido, donde el gobierno hace un cálculo y garantiza un pago de por vida. Pero si la respuesta fue no, entonces bienvenidos a la ley del 97. Aquí la cosa es diferente. La pensión depende de lo que cada uno junte en su propia cuenta. Vamos a ver bien qué onda con cada una. Vámonos por partes. Primero, hablemos de la ley del 73, el sistema anterior. Esto es para toda la gente que empezó a trabajar y a cotizar antes de la famosa fecha de julio del 97. El corazón de esta ley es algo que llaman beneficio definido. ¿Qué es eso? Súper simple. Significa que el IMSS, con una formulita, calcula una pensión que se va a recibir para toda la vida. Se basa en el historial de la persona. ¿Qué salario tenía? ¿Cuántos años trabajó? Y aquí viene lo interesante. No importa si la bolsa sube o baja, si hay crisis o no, la pensión ya está, digamos, definida. No depende del mercado. Ahora, ¿cómo se hace ese cálculo? Son tres ingredientes principales. Uno, se necesita como mínimo 500 semanas cotizadas para siquiera tener derecho. Dos, se fijan en el salario promedio de las últimas 250 semanas, o sea, los últimos 5 años de trabajo. Y tres, el número total de semanas que se juntaron en toda la vida laboral. La regla es fácil. Entre más alto el salario de esos últimos años y más semanas acumuladas, pues mejor va a ser la pensión. Lógico, ¿no? Muy bien. Ahora, borrón y cuenta nueva. Vamos a darle la vuelta a la página y hablemos del otro mundo, el de la ley del 97. Esto es para todos los que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de ese año. Aquí las reglas son otras, y la palabra clave es cuenta individual. En este sistema, la estrella del show es la Afore. ¿Qué es la Afore? Imagínense que es como una alcancía personal, una cuenta de ahorro solo para el retiro. A esa alcancía le va cayendo dinero de tres lados. Una parte la pone el trabajador, de su sueldo, otra parte la pone el patrón y otra, el gobierno. Todos le abonan al futuro de esa persona. Y aquí está la diferencia más grande con la otra ley. El tamaño de la pensión no depende de una fórmula del gobierno, sino de cuánto dinero se logró juntar en la Afore. Así de directo. Lo que hay en la cuenta es lo que define el retiro. Ojo, también hay un requisito de semanas, pero aquí va cambiando. Para 2026 se necesitan 875, y ese número va a ir subiendo cada año hasta que llegue a 1000 semanas en el 2031. Bueno, ¿y qué pasa si al final no se juntó mucho en la Afore? ¿La persona se queda sin nada? No. Para eso existe una red de seguridad llamada pensión garantizada. El gobierno entra al quite, pero mucho ojo, no hay que confundirla con la pensión mínima de la ley viejita. Esta se calcula distinto. Se basa en factores como la edad y las semanas que sí se juntaron, todo como lo marca el artículo 170 de la ley. Y fíjense en este punto que nos comenta el licenciado Telésforo Ávila, que es súper interesante. Dice que si alguien llega a juntar un buen de lana, digamos 5 millones de pesos, ahí la Afore se hace a un lado.
ya no paga ella. Lo que pasa es que con ese dinero se contrata una aseguradora y son ellos los que hacen un cálculo actuarial. ¿Qué es eso? Básicamente calculan cuántos años creen que va a vivir esa persona y con base en eso definen cuánto le toca de pensión cada mes, de por vida. Ok, ya entendimos los dos sistemas. Pero saber no es suficiente, ¿verdad? Lo bueno es que hay cosas que se pueden hacer para mejorar el panorama. No es solo sentarse a esperar. Vamos a ver algunas estrategias clave. Para los que están en la ley del 73, hay dos jugadas maestras. La primera es básica, pero crucial. Revisen sus semanas. Hay que asegurarse de que el IMSS tenga bien contadas todas las semanas que se han trabajado. Y la segunda, que es una herramienta súper poderosa, es la famosa modalidad 40. Esto permite, si ya no se tiene patrón, seguir pagando por cuenta propia y, lo más importante, registrar un salario más alto. Hacer esto en los últimos años puede, disparar el monto de la pensión de una forma increíble. Ahora, si el camino es por la ley del 97, la estrategia es más directa, meterle más lana a la Afore. Así de simple. Las aportaciones voluntarias son las mejores aliadas, y cuando llegue el momento del retiro, hay que tomar una decisión importante entre dos caminos. Uno es la renta vitalicia, donde se le da el dinero a una aseguradora y ella paga una cantidad fija de por vida. El otro es el retiro programado, que es ir sacando dinero de la Afore mes con mes, hasta que se acabe. Dos opciones, dos futuros distintos. Entonces, después de ver todo esto, queda clarísimo, ¿no? El futuro de nuestra pensión no es algo que nos pasa, es algo que, con información y decisiones, podemos construir. No importa de qué lado de 1997 nos tocó estar, el mensaje de fondo es el mismo para todos. Hay acciones, hay decisiones que se pueden tomar hoy mismo y que van a tener un impacto directo, real, en la tranquilidad financiera que tengamos mañana. Porque saber todo esto nos da poder, el poder de decidir. Si esta información les pareció útil, por favor no se la queden, compártanla. Ayudemos a que más gente entienda sus opciones para planificar un mejor futuro. Y claro, síganos para no perderse más análisis como este, que buscan aclarar los temas que de verdad importan para nuestro bolsillo. Y para cerrar, les dejo una pregunta, pero no para que se preocupen, sino para que nos pongamos a actuar. Ya conociendo el camino que nos toca, ¿hemos pensado si lo que estamos haciendo hoy alcanzará no solo para vivir, sino para vivir bien, superando la inflación y el paso del tiempo? El objetivo final es uno solo, que toda una vida de esfuerzo se vea recompensada con un retiro digno, con la paz y la seguridad que todo el mundo merece.